¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana ha estado marcada por las declaraciones de Jorge Barata en Curitiba, en Brasil. El exdirectivo de Odebrecht ha estado brindando sus confesiones, sus declaraciones respecto a los casos de los sobornos que han sido pagados a diversos representantes políticos. Estas declaraciones han venido también luego del suicidio de Alan García Pérez, líder del partido aprista, quien señaló en reiteradas oportunidades que otros se habían vendido, pero él no. Lamentablemente las declaraciones de Jorge Barata parecen mostrar todo lo contrario. ¿Cuál es el futuro del partido aprista? ¿Cuál es el futuro de la política en nuestro país después de las declaraciones de Jorge Barata? Vamos a comentarlo con Nicolás Lynch y con Gonzalo García Núñez, analistas políticos y integrantes también de Otra Mirada, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Nicolás, Gonzalo, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Un breve análisis antes de entrar en detalle sobre esta situación. Dos cosas impactantes en realidad: el suicidio de Alan García, que para muchos ha sido prácticamente una sentencia ya predeterminada antes de enfrentar a la justicia. Nicolás. Bueno, yo creo que el suicidio, como el acto de una persona que se ve cercada por la justicia, aparece claro conforme pasan los días, ¿no? Hay algunos voceros del partido aprista y amigos de García que han tratado de poner esto como un acto en defensa de su honor, pero pareciera que es exactamente lo contrario, ¿no? A partir de allí, de un suicidio de un personaje de esta importancia, vinculado a este esquema de corrupción, la pregunta es, ¿qué nos depara hacia el futuro, digamos, el significado de ese suicidio, ¿no? Yo creo primero que estamos ante la quiebra del elenco estable de la política peruana, ¿no? Tenemos a todos los presidentes, con la excepción de Paniagua, ¿no?, en los últimos casi 30 años, investigados, huidos, como en el caso de Toledo, presos con prisión preventiva como Kuczynski, han estado en la cárcel como Humala y su mujer. En fin, hay una quiebra de esta clase política. Ahora, digamos, no es una quiebra gratuita, es una clase política que ha gestionado un modelo, el modelo neoliberal, a nivel tanto económico como político, ¿no? Y bueno, vemos que ese modelo se queda en este momento sin capitán de barco, ¿no? Es el modelo que produce esta clase que está infestada de corrupción, ¿no? Y no podemos dejar de incluir tampoco a Susana Villarán y a las personas que la rodeaban, que también están incursas en graves acusaciones de corrupción. O sea, es un fenómeno que de manera transversal ha atravesado la política peruana, ¿no? Pero que más allá de las historias personales, me parece importante relacionarlas con este modelo, repito, económico y político como es el neoliberalismo, y la quiebra de los personajes, pero también la crisis del régimen, ¿no?, que, digamos, agrupaba, contenía a estos personajes. Me parece que ese es el mensaje más importante del suicidio de García. Ahora su partido, yo creo que ya es un pasivo de la situación, ¿no? Simplemente su partido venía de una larga crisis cuando, en fin, abandona su programa original, se convierte básicamente en un partido clientelista y posteriormente lo vemos profundamente metido en estos escándalos de corrupción. Salvo pues que hubiera un cambio de proporciones, no veo, digamos, no solo personal, sino ideológico y político, no veo otra alternativa de sobrevivencia, ¿no? Y ya las cifras electorales últimas han mostrado un nivel de agonía, ¿no? Gonzalo, una primera mirada de esta situación. Bueno, las exequias del expresidente Alan García mostraron alrededor de su figura fallecida una confluencia de los principales, si no todos, los partidos políticos
y sus representantes como si fueran parte de una santa alianza. Es el sistema político que ha venido funcionando en el Perú de los años 50, así como las empresas del caso de Lavajato nacieron en el pacto probablemente entre Odría y el grupo empresarial. Así también en política los representantes de esos grupos empresariales hicieron un pacto con lo que se llamó la ideología del hortelano, ¿sabes? Que era concesionar neocolonialmente el país, venderlo a trozos o por partes o concesionarlo para el beneficio de una reducida oligarquía neocolonial. En consecuencia, lo que hay es un quiebre histórico, en el sentido de que uno de sus representantes tiene que admitir a través del suicidio lo que significa el impacto de una alianza de esta naturaleza. Yo creo que a Alan García lo asesinan cada uno de sus contratos, cada uno de sus convenios, cada uno de sus muertos en Frontón, cada uno de sus muertos en Bagua, cada uno de su tarea de cumplir, como aquí se ha sugerido, con los ángulos que tiene el modelo neoliberal. En consecuencia, lo que fenece, independientemente de las condolencias respetuosas a los cuales nos debemos por sus familiares, lo que fenece es un orden, un régimen antiguo, lo que llamaban en la literatura algunos sociólogos el ancien régime, el viejo orden, y hay una pugna, una contradicción que emerge con la acción decidida de estos jóvenes provincianos, fiscales y jueces, que están dando una gran batalla en la lucha contra la corrupción en el Perú y fuera de ella. Así que vivimos efectivamente un momento muy sugerente de la vida política del país, pero también es el hundimiento de un sistema económico y, sin duda, la liquidación efectiva de su personal político. Ahora, estas revelaciones que se están dando en Brasil, y como decías tú, Nicolás, muestran que todos los presidentes que han pasado por el gobierno han estado implicados en estos casos de corrupción. Podemos hablar de una crisis del mal menor, digamos, de alguna manera, porque todos estos presidentes que en su momento se eligieron fueron electos bajo la figura de elegir el mal menor siempre en su determinado momento. Esto visto desde la izquierda, ¿no? Que desafortunadamente no ha tenido un peso político de gobierno importante. Sí un peso electoral, con Humala en 2 oportunidades, pero se ha frustrado en su acceso al gobierno. Pero desde el punto de vista de la mayoría de la población, hay que decir que aquí ha habido una hegemonía ideológica neoliberal, ¿no? Y esa ha sido una derrota históricamente para las fuerzas progresistas, en el último periodo, me refiero, en los últimos 25 años, después del golpe del 5 de abril de 1992. El modelo perdura porque se establece una hegemonía ideológica neoliberal que busca ser combatida, ciertamente, hay avances de parte de las fuerzas progresistas, pero nunca logran realizarse, plasmarse en un ejecutorio de gobierno distinto, ¿no? Y esto permite al modelo asentarse y desarrollar sus características más perversas, ¿no? Para hacer negocios hay que tener amigos en el poder. Esa máxima que es la que potencia a Montesinos, porque ya existía en el Estado peruano desde antes, pero que potencia a Vladimiro Montesinos, que convierte en un sistema aceitado, es la que hereda esta democracia que se inicia con Valentín Paniagua. Claro, con otras perspectivas en el momento de la transición de Paniagua, pero que no se plasman. Esas perspectivas de una democracia republicana, abierta, de contenido social, se frustran con los sucesivos presidentes, en los cuales por lo demás hay ilusión en un primer momento. Claro, porque uno mira en retrospectiva y todos fallaron. O sea, así es, se puso algo de esperanza, fallaron. Pero hay felonías mayores, como el caso de este señor Toledo, que ha demostrado con sus últimos descubrimientos que hay, ¿no? Que hasta los insultaba porque no le pagaban la coima, que es en un nivel ya de deterioro valorativo sustancial. Entonces hay 2 historias, creo, como dice bien Nicolás, una que es la evolución política global, pero hay historias, vamos a llamarle familiares, que creo que también se están develando con este proceso. La política como un negocio particular, ¿no? Claro. Y gran parte de la decepción de la población, cuando uno
escucha, ¿no?, a las personas comunes y corrientes, es eso, ¿no? Esa es otra manera de delinquir la política. Y ahí hay un tema de desesperanza que tenemos que remontar. Digamos, los políticos tenemos la obligación de liderar este remontar en la ciudadanía de la decepción, de la desesperanza, ¿no?, que es a la que llevan, como señala Gonzalo, estos comportamientos abyectos, perversos, ¿no? El insulto porque no le pagan, o la llamada de agradecimiento, o el encuentro para después agradecerle por el pago, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que pueden considerarse minucias, pero que finalmente demuestran una calidad baja de cómo hacer política, ¿no? Y vienen tramadas con no te olvides, con los Inostroza, los cuellos blancos. Quiere decir, es un método de los hermanitos, es el Callao, es una estructura de poder que se derrumba dentro del antiguo régimen también judicial. Y ahora vemos la necesidad, parece, como una reforma profunda. Yo no estoy tan convencido de que podemos remontarlo en un corto plazo. Yo creo que es una tarea histórica para las nuevas generaciones. Hay que anotar que no fueron a esas exequias, por un lado no fueron los morados, tampoco estuvo Verónica Mendoza. Quiere decir, en las nuevas generaciones la ausencia creo que es una expresión también dialéctica de superación de este proceso, y ojalá ahí podamos encontrar alguna perspectiva política, ojalá que no se pierdan, como anteriores generaciones, en los vericuetos del poder. Hay aquí una cosa puntual a resaltar. Contra quienes están en este momento enfilando sus baterías esta coalición aprofujimorista del Congreso, contra los jueces y fiscales que están actuando contra esta clase política caduca, corrupta, ¿no? Y hay que ver, si algún germen tiene de renacimiento la democracia, es justamente en esos jueces y fiscales que están entendiendo las cosas de otra manera, que están cumpliendo con su deber, lo que debería ser práctica cotidiana en el país, ¿no? Para esta gente se ha convertido en algo así como una cosa especial, una novedad, ¿no? Yo creo que hay que apoyar a esos jueces y fiscales, ¿no?, que nos están dando una lección, yo creo, de democracia en el mejor sentido de la palabra, de honestidad, ¿no? Y me parece que hay que hacer causa común con ellos, hay que impedir que su labor sea limitada y, por supuesto, que los remuevan, porque a eso apunta la mafia, a removerlos, ¿no? Y yo creo que, entendiendo que es una cuestión de largo plazo, hay puntos de esperanza que no hay que permitir que en este momento se destruyan, porque en ellos se puede ir el futuro del Perú. Hay mucho accionar tipo mafia, ¿no?, que se ha dado en estos últimos días, ¿no? Eso de ir a grabar al que se va a confesar, al que está confesando cosas, el hecho de accionar, de inventar teorías y todo lo demás. Yo quería un poco cerrar, Gonzalo, Nicolás, ¿qué toca ahora a nivel político? ¿Cuáles son las expectativas desde los sectores progresistas, desde los sectores, como tú has mencionado, que no han asistido al velorio, por ejemplo, a las exequias de Alan García? ¿Qué toca ahora frente a un fujimorismo que está tratando de reorganizarse, que ha hecho un relanzamiento con figuras antiguas? ¿Qué toca hacer frente a esta situación? Bueno, hay un trabajo pedagógico ante todo, creo que hay un trabajo valorativo de reconstitución de valores fundamentales. Evidentemente la reforma política, que es lo que se anuncia, pero que viene lastrada por el debate congresal. Evidentemente necesitamos en el fondo de las cosas modificar radicalmente la estructura económica del país para que deje de ser un país campo-mina y se hierga como una nación con futuro, con trabajo, con empleo, con fabricación, con ciencia, con tecnología, en fin, que acceda a la modernidad del siglo XXI. Necesitamos además, creo que una convicción de que es necesaria una fuerza política organizadora que pueda reunir todas estas fuerzas dispersas y llevarlas y conducirlas hacia una solución pacífica, ordenada, metódica de la crisis política. Finalmente, es evidente que hay una cuestión internacional a tomar en consideración. La presencia del Perú ha sido lamentable en estos últimos meses. Es evidente que requerimos un nuevo posicionamiento del país en el marco internacional, un nuevo mensaje, un nuevo discurso y, por supuesto, iniciar este trabajo también de profilaxia en el campo de las relaciones internacionales. Mira, yo creo que hay una oportunidad, pero no es una oportunidad fácil de usar.
Primero porque si bien esta clase política está derrotada, está estratégicamente derrotada, controla instituciones claves, ¿no? Controla el Congreso, desde el Congreso chantajea a Vizcarra, ¿no? Todos estos retrocesos no se entienden de otra manera, ¿no? Vizcarra lógicamente está viendo cómo terminar su periodo, entonces hay una oportunidad difícil de utilizar. Yo creo que se demanda la unidad de las fuerzas progresistas. Hay que unir de la izquierda hacia el centro, con un liderazgo claro de transformación del Perú. Eso me parece fundamental. Transformación del Perú, como dice Gonzalo, para terminar con esta economía del despojo, ¿no? Que no deja nada a los peruanos. O sea, con este modelo no nos desarrollamos ni en 1 millón de años, porque no produce trabajo, mercados internos, riqueza nacional, punto y aparte. Entonces hay que levantar una alternativa que termine con el despojo y que profundice la democracia en este país. Me parece que esa es la tarea de la hora, uniéndonos todos, ¿no? Es la única manera de poder superar este momento complicado donde no hay mayoría en las instituciones. Es una cosa curiosa. Clase derrotada que ocupa instituciones, ¿no? Con las cuales puede chantajear al Ejecutivo y entrabar el conjunto del proceso. La única forma de superar eso es con una amplia unidad y con un programa claro, de la izquierda hacia el centro. Muy bien. Esperemos pues saber qué pasa en los próximos días, cuáles son los movimientos que se van a dar al interior de todas las fuerzas políticas también, y esperemos cuáles serán los efectos de las próximas confesiones que se den en Brasil. Este y otros contenidos los pueden ver en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.